Biblia y oración para una ciudad que busca vivir la misericordia de Dios, siendo humanos y más fraternos. Abre tu corazón y escucha atentamente las lecturas. De la carta al apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que le puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que les curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la festividad de los santos Simón y Judas apóstoles, recordamos a Simón como la figura del 11º lugar en la lista de los apóstoles. Lo único que sabemos de él es que nació en Caná y que se le daba el apodo de Celotes. Por otro lado, Judas, de sobrenombre Tadeo, es aquel apóstol que en la última cena preguntó al Señor por qué se manifestaba a sus discípulos y no al mundo. Dentro de este contexto de la festividad de los santos apóstoles, hoy la palabra de Dios nos sugiere muy bien a partir del apóstol San Pablo en su experiencia allá en Éfeso, allá en una ciudad llamada Iconia en Turquía. Las ruinas y las investigaciones antropológicas y arqueológicas apuntan de que allí había una curtidora donde San Pablo trabajaba y se ganaba el sustento diario. Y en ese ambiente San Pablo logró crear una pequeña comunidad asentada y fortalecida en la fe. Para San Pablo era muy importante confiar en la fuerza del Espíritu y así tener viva la fe. Y eso fue lo que le quiso imprimir a aquella comunidad. La conversión en el Señor de la historia, la conversión de todo lo creado. Por eso es el Espíritu que nos impulsa, nos sostiene y alienta en la fe. Nuestra presencia y actitud entonces con las demás personas está en el lenguaje que expresamos. Un lenguaje que muchas veces podemos
mejorar, también podemos contrarrestar, podemos inclusive multiplicar la presencia de Dios en medio de nosotros, pero también, aceptémoslo, nuestro lenguaje muchas veces lleva a la división. Hay que saber usar bien el lenguaje, porque la palabra de Dios se expresa claramente, pero corremos el riesgo de distorsionarla con nuestras palabras y actitudes. En el Evangelio nos damos cuenta entonces cómo el mismo Jesús ora en la noche para pedir luces al Espíritu del Padre. Pide al Padre, ora al Padre. ¿Por qué? Porque al otro día tiene un reto, podríamos decirlo así: escoger a sus seguidores en un número de 12. Y es así como el Señor en la noche ora y recibe la luz. En el día, entonces, decide. Y la elección se hizo a las primeras luces del día. La luz del amanecer en esos cerros de Palestina debería ser muy bella. Por eso, en medio de esa luz, Jesús llama a sus 12, después de una jornada de oración. ¿Y por qué los escogió a ellos? Porque allí se integra lo fuerte y lo débil de la humanidad. Podríamos decir, y ojalá no ofenda a nadie, pero allí hay de todo. Allí el Señor entonces los escoge, y lógicamente al escogerlos es para irlos formando. De ahí que se convierten en discípulos bienaventurados, como dice San Cirilo de Alejandría, columnas y fundamento de la verdad. El Señor les imprime su palabra diariamente, les imprime un lenguaje con actitudes, les imprime un lenguaje de relación con las personas. Fija el Señor su mirada en los pobres y los motiva a ellos para que también fijen su mirada en los pobres. Seguramente nacerán preguntas hoy, ¿no? ¿Por qué no aparecen las mujeres? Como que pareciera que Jesús no tuviera interés. Pero hoy en día, por nuestra forma de pensamiento y nuestra razón, especulamos mucho. Simplemente el Señor quería escoger 12 apóstoles como representación en esta nueva etapa de la Escritura de las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento. Es el nuevo fundamento de la Iglesia. Y las especulaciones pues nacen en nosotros actualmente, porque en tiempos anteriores no se dedicaron mucho a ver si eran o no eran mujeres. Lo importante es que el Señor creó un núcleo, creó un centro, para que en las elecciones posteriores pues aprendiéramos de Él, que antes de tomar decisiones tenemos que recurrir a la oración para no equivocarnos. Hoy en día hablamos ya un lenguaje de integridad en la iglesia, donde hombres y mujeres compartimos una misión. Vemos mujeres muy valiosas en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de la sociedad, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la empresa. Y mujeres con unas capacidades intelectuales muy valiosas. Hablando en términos de iglesia, son mujeres que han estudiado, que han profundizado en la palabra y que con una sencillez, hermosura y ternura llevan el Evangelio también a muchas partes y se han convertido inclusive en columnas de esas regiones, en columnas también de la iglesia en general. En esta fiesta entonces de los santos Simón y Judas Tadeo, el Señor Dios nuestro nos concede la gracia de ser verdaderos testigos, apóstoles. Sí, cada uno a nuestra manera de pensar y de sentir, pero Cristo es la unión. Recordemos que Él es la roca, la piedra donde se asienta la iglesia, donde se asienta nuestra misión. El Señor Dios Todopoderoso los bendiga en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y les conceda bienestar, salud y alegría. Amén. Les deseo muy buen día a todos ustedes.